Vamos a leer primero Job, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Trataré de ser lo más breve que me sea posible. El tema se llama: ¿acaso puede un hombre justo sufrir por ser justo? Como que podría decir la gente, no, pues es que eso sería injusto, ¿no? Amén. Y hoy vamos a ver por qué. Porque a veces pudiera ser que alguien pueda sufrir por ser justo y nosotros lo estemos juzgando mal. O pudiera ser, amado hermano, que no entendamos cómo Dios puede permitir que un justo pueda sufrir. Y siempre hay un propósito. Y hoy espero que nuestro Señor nos ayude a entender. Yo sé que Él lo sabe, y que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender lo que Dios nos quiere dar hoy. Amén. Así que lo invito a que nos pongamos de pie. Y dice la palabra del Señor: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron, perdón hermano, se me traba la lengua, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias por tu santa. El libro de Job, hermano, es el primer libro que se escribió de la Biblia. Es el libro más antiguo que Génesis. Y cuando leemos Job y queremos saber el significado de su nombre, a mí me sorprende, porque pudiera ser el santo, el irreprochable, el justo, ¿verdad? Pero no. La palabra Job, el nombre de Job, significa odiado, perseguido. Obviamente no era odiado ni perseguido por Dios, sino por quién sería. El enemigo. ¿Por ser qué? Por ser justo. Amén. Amén. Entonces dice que Job tenía, hermano, muchas cualidades. Lo dice la palabra en Job 1:1, pero también lo dice la voz del Señor en Job 1:8. Dice que las cualidades de Job es que era intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Amén. Cuando Dios lo dice, hermano, esas son palabras grandes y mayores, porque ya lo está diciendo el que lo conoce a perfección, el que conoce aún lo más profundo de sus pensamientos y lo más profundo de su corazón. ¿Correcto? Job era un hombre casado que tenía 10 hijos en total. Eran 7 varones y 3 mujeres. Era hacendado y tenía muchísima servidumbre. No dice qué cantidad, pero para la cantidad de animales que tenía, hermano, dice que eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Eso quiere decir que eran 1,000 bueyes. Si usted va haciendo la cuenta, son 11,000 hasta ahí. 500 burras, 11,500 cabezas de ganado, vamos a ponerlo así. ¿Se imagina la inmensidad de un potrero, hermano, con esa cantidad de animales? Job era un hacendado y era el más rico de la región. Amén. Pero sus hijos, hermanos, les gustaba andar de fiesta. A los hijos de Job. Recuerden que tenía 10 hijos, entre las cuales estaban 3 mujeres y 7 varones, ¿correcto? Sí. Y ellos hacían fiestas constantemente, pero se iban turnando. Esta semana nos toca contigo, la semana que sigue nos toca con Rafael, por poner algún nombre, ¿verdad? No nos dicen los nombres de ellos. Para la siguiente semana nos va a tocar con Gabriel, la que sigue con Felipe y la que sigue con Clemente. Mire qué rápido llegaron los nombres, ¿verdad? Puro fiestero. Y se juntaban, hermano, entre hermanos. Lo que se me hace curioso es que se ponían a comer y a beber vino, incluyendo las mujeres. ¿Cómo se pondrían? Alegres. Porque dice el Señor que el que era justo, intachable, temeroso y apartado del mal, no era la esposa de Job, no eran los hijos de Job, era Job. Amén. Y Job, como que yo supongo
que conocería un poquito a sus hijos. ¿Correcto? Puede ver Job 1:4 y 1:5. Dice que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos para santificarlos. ¿Por qué habría de buscar santificarlos si él no sabría que se hubieran ensuciado? Santo, ¿ah? O sea que él sabía el tipo de hijos que tenía, pero aún sabía más, hermano. Dice que se levantaba muy temprano a ofrecer holocaustos, es decir, sacrificios. Dentro de los holocaustos, ¿oraría Job por sus hijos? Sí, amén. Lo primero que hacía Job en la mañana, que era ofrecer y orar por sus hijos. ¿Le preocuparían sus hijos a Job? Sí, amén. Ahorita no estoy, dígale, por favor. Dice que hacía holocaustos conforme al número de todos ellos, es decir, 10 sacrificios, hermano. Porque Job se decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios. Esa parte a mí me preocupa, ¿verdad? En sus corazones. ¿Qué sabría Job? Pero bueno, dice que llegaron los hijos de Dios a los cielos y entre ellos venía mezclado Satanás. Le cuento que hasta el día de hoy Satanás sube al cielo, a la presencia de Dios. Y no sube con muy buenas intenciones, sube a acusarlo. A usted y a mí. Amén. A veces nos acusa, lamentablemente, con razón. Es decir, que hay razón, que hemos pecado, hemos fallado. El primero que va es él. Y el segundo que lo sabe es el Espíritu Santo. No que lo sabe, el primero que lo sabe es el Espíritu Santo. Pero le pongo que allí ya hay 2 testigos. ¿Se da cuenta? Pero también sube a calumniarnos. Es decir, que es una calumnia a inventarnos algo que no es realidad. Pero esa calumnia es fácil de quitar porque el Señor lo conoce todo. Amén. Y venía Satanás, hermano, entre los hijos de los hombres y le dice, ¿de dónde vienes? Obviamente el Señor sabe de dónde viene. De ahí de dar una vuelta por el mundo. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Cuando dice mi siervo es que es mío. Mío, ¿ah? ¿Te has fijado en mi siervo, el odiado, el perseguido? ¿Te has fijado que no hay hombre tan intachable, tan recto de corazón, tan temeroso y apartado del mal como él? Es decir, que el Señor está mostrando la joya que tiene en la tierra, hermano. Yo quisiera creer que era el más justo sobre la tierra en el tiempo de Job. Porque ¿por qué le saldría esa joya mostrándosela al Señor al enemigo? ¿Pero qué le dice Satanás? ¿Acaso te teme en balde? Si tú has puesto un vallado alrededor de él, alrededor de los suyos, alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene. ¿Qué significa un vallado? Que el enemigo no lo puede tocar, hermano. Aleluya. Y el Señor ha puesto un vallado también en usted. Amén. Por eso podemos dormir confiados, porque el Señor, hermano, nos guarda de todo mal, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Y dice, y le has bendecido, le has dado muchísimo. Por eso es así. Pero quítale lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor le dice, toca todo lo que tiene, pero no lo mates. ¿Será que el Satanás no lo quería matar? Sí. No, lo primero la iba a hacer sufrir, ¿verdad? Yo creo que se va pero brincando de gozo ahora. Amén. Y dice, hermano, que mató a sus hijos. Pero me parece curioso porque dice que llegó un viento del desierto. ¿Dónde estaba? ¿Quién está ahorita en el desierto? Llegó un viento del desierto sobre los 4 pilares de la casa. Y los 4 pilares para mí significan el Evangelio. Para mí, eso soy yo. Y tiraron la casa. Pero me recuerda que la palabra del Señor dice que cuando la casa está cimentada sobre la roca, vienen vientos
torrentes y la casa no. ¿Sobre dónde estaría cimentada la casa de los hijos? El justo era Job y no sus hijos. Y usted puede leer ahí en la Biblia, hermano, que no solo perdió sus hijos, perdió todos sus ganados, sus 11,500 piezas. Amén. Amén. Pero no lo mató. Dice en la palabra del Señor, hermano, póngase un ratito en la vida de Job. Que perdiera sus 10 hijos, ¿verdad? Santo Padre. Solo imaginémonoslo. Perdiera absolutamente todo, hermano. ¿Adoraría usted así al Señor? Amén. ¿O no reprocharía nada? Permítame dudarlo, perdón. No diría siquiera ¿por qué a mí, Señor? Yo creo que sí. Sinceros, hermano. Yo sé, no sé que le venga algo parecido. Mejor reconozcamos. Dice que cuando esto pasó, Job 1:20, Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto no pecó ni culpó a Dios. Solo a la altura del mensaje, hermano, ¿cuántos problemas hemos tenido a veces? Y a veces reprochamos: Señor, ¿qué pasó? Déjame expresar, si hasta yo diezmo y apenas si ahí la voy a llevar. Yo soy el que más oro y lleno de enfermedades. Pudiera pensar alguien así, ¿verdad? Te oro por mis hijos y nomás no cambian, Señor. ¿Qué estamos haciendo? Reprochando. ¿Será que el Señor va a cumplir su palabra? El Señor va a cumplir su palabra. Amén. Amén. Y como que no pasó nada, hermano, y vuelve otra vez a aparecer entre los hijos de Dios, Satanás. ¿Te diste cuenta de mi siervo Job? A pesar de que me incitaste a que lo tocaras, no pecó en nada. Es decir, sigue siendo lo que yo te dije. ¿Qué había hecho Job? Glorificar el nombre de Dios a través de todo eso. Amén. Que Dios tenía la razón y que a pesar de que el enemigo creía que Job amaba a Dios por lo que le daba, se dio cuenta el enemigo que Job amaba a Dios por quien es Dios. Amén, amén. Y de esa manera el enemigo fue derrotado y avergonzado. Pero dijo: deja que toque, tócalo, extiende tu mano y toca su carne, piel por piel. ¿Qué diera el hombre por salvar su vida? Y le dijo Dios al enemigo: tócalo, toca su cuerpo, pero no lo mates. El alma es la que estaba siendo probada por medio del cuerpo. No lo podía matar. Es decir, si se da cuenta, en el primer le dio permiso, el vallado se fue, pero no hizo el enemigo todo lo que quiso. Dios pone límites. En la segunda Dios le vuelve a poner un límite. Le puedes tocar su carne, pero no lo mates. Entonces, ¿será que alguien muere, hermano, sin que Dios lo autorice? No. Si usted está vivo es porque Dios así lo ha querido. Amén. El día que nos vayamos de esta tierra es porque Dios así también lo ha querido. Amén. Si ha venido pruebas, si le han venido valles, si ha tenido dificultades, Dios lo ha permitido si usted no ha pecado. Porque también el que aportilla el vallado, es decir, que abre la puerta, lo muerde la serpiente, dice la palabra de Dios. Pero mientras usted no aportilla el vallado, hay un vallado cerrado alrededor de usted. Gloria a Dios. Amén. Porque pudiera pensar: Señor, pero yo que te quiero tanto, míralo cómo estoy, mira lo que me pasa. Amén. Ahora comparemos la situación nuestra con la de Job. Tendríamos derecho a quejarnos.
¿Será que Job está sufriendo, hermano, por pecador? Por justo. Y pudiera parecer ante nuestros ojos que Dios está siendo injusto por hacer sufrir a un justo. Pero Dios es soberano, hermano. Amén. Y Él hace como a Él le place. Y cuando su siervo cae, Para su Señor. para su Señor cae. Y cuando su siervo se levanta, para su Señor se levanta. Dios es el que humilla y Dios es el que exalta. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Dios es el que sana y Dios es el que hiere. Amén. Si usted ha pasado por un valle de enfermedad, hermano, y no se ha muerto, es porque Dios no permitió. Amén. ¿Qué espera Dios en medio de esa enfermedad, en medio de esos problemas? Que usted glorifique al nombre de Dios. ¿O será que usted siga a Dios por lo que Dios le da? Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, que Satanás salió, yo creo que brincando nuevamente, de la presencia del Señor, hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job tomaba un pedazo de tiesto para rascarse. Amén. Job 7:5 nos dice algo todavía aún más terrible. Dice: mi carne está cubierta de gusanos, y de una costra de tierra mi piel se endurece y supura. Es decir, estaba gusanado y le salía pus. O sea, el enemigo iba. Antes de que se agusanara, su esposa le dijo: ¿aún vas a seguir siendo recto, íntegro? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué mujer tenía? ¿No money? No honey. ¿Se da cuenta? Cuando uno se casa, dice en las buenas y en las malas, ¿verdad? En la riqueza y en la pobreza, ¿verdad? Aunque ronques. ¿Ah? Ya la vida real, y, ay, voltea tu cabecita para allá, mamita. La mujer lo abandonó. Después, hermano, fue que se agusanó. Yo me imagino, hermano, olería mal Job. Usted puede leer que se burlaban de él, etcétera, etcétera. Pero se juntaron 3 amigos de Job que vivían en diferentes lugares. Se enteraron de la desgracia de Job y decidieron ir a consolarlo, a reconfortarlo y a darle el pésame por la muerte de sus hijos y por las cosas que estaba pasando. ¿Con qué corazón iban ellos? Por amor. Cuando llegan, hermano, y miran a Job, no lo reconocieron quién era. Y se quedaron en silencio, en shock. Se sentaron junto a él. Dice la palabra que 7 días y 7 noches ninguno abrió su boca. Hasta que uno de ellos empezó a hablar, diciendo algo así: si yo estuviera en tu lugar, yo buscaría a Dios. ¿Qué está suponiendo el hombre? Que había pecado. Yo buscaría a Dios y yo pediría misericordia. ¿Está dando un mal consejo? No. Pero dentro del consejo está asegurando en su corazón Que él pecó. porque en su mente Dios es justo y Dios no va a permitir que un justo sufra. Entonces, si Dios es justo, Job es injusto, y por eso le ha venido. Amén. Pero resulta que Job dice: en la amargura de mi alma me quejaré, porque yo no he pecado, no hay iniquidad en mí. Y empieza a dar un discurso Job. Pero entonces se levanta otro amigo, hermano,
Bildad Sujita. Vamos a Job número 8. Dice las quejas de Job. Las voy a, si las quiere apuntar, las apunta. Por lo tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de su alma, de mi alma. ¿Cómo estaba su espíritu? Angustiado. ¿Cómo estaba su alma? Amargada. 7:5 dice: mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra, mi piel se endurece y supura. 3:1 de Job: después de abrir su boca, Job dijo: maldigo el día de él, ¿verdad?, de su nacimiento. 3:11: ¿por qué no morí yo al nacer? ¿Por qué no morí en el vientre o al salir del vientre? 7:15: mi alma escoge la asfixia de la muerte en lugar de mis dolores. Es decir, prefiero morir que seguir sufriendo estos dolores. ¿Tendría razón de sentirse así? Amén. Elifaz, que es el que le estaba diciendo, 4:7: ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? Pero yo buscaría a Dios y delante de Dios presentaría mi causa. Job le pregunta a Dios: ¿he pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué me has hecho tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? ¿Por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Así dormiría yo en el polvo y ya no existiría. Pero el otro amigo, Bildad Sujita, estoy ya en Job 8:3. ¿Acaso Dios tuerce la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Es decir, de alguna manera está diciendo: lo que te ha pasado es porque te lo has ganado. Si así te ha ido es porque así has sobrado. ¿A qué iban? A consolarlo, ¿ah? Santo. Y amigos, ¿verdad? Pues sí les estaba doliendo. Pero quiero que entiendan también a los amigos. Ellos saben que Dios es justo, que Dios es misericordioso. ¿Exacto? ¿Sí me entienden? Sí, Y esto lo ven, pero sumido en el lugar donde está. Entonces algo tuvo que haber pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo más lógico? Pecó. Por eso le va como le va. Arrepiéntase, vuelva a Dios. ¿Verdad? Pero fíjate que a mí me sorprendió este versículo de Job 8:4. Si tus hijos pecaron contra él, Dios los entregó al poder de su transgresión, confirmando que ¿por qué murieron sus hijos? por pecado. Por pecado de ellos. Claro, pudiéramos ver si hay el misterio de la agonía, ¿va? Que antes de morir se arrepintieron y Dios los salvó, ¿va? Esos son misterios que no conocemos ahí. Pero le dice, sigue diciendo en el 8:5: si tú buscaras a Dios, si imploraras la misericordia del Todopoderoso, ¿qué le está diciendo? Que no lo está buscando y que sigue igual de orgulloso. Amén. 8:6: si tú fueras puro y recto, ciertamente Dios ya te hubiera ayudado, estaría a tu favor y te restauraría del lugar donde estás. Y le pone ejemplos. Recuerda el papiro y el junco, que no pueden vivir si se salen del agua. Si se salen del agua mueren. Tú te has salido de Dios y por eso estás seco. Mira el árbol que se es arrancado de raíz y es separado de la tierra, también muere. Mira cómo el pasto sin el agua, aún sin ser arrancado, se seca. ¿Y tú te has separado de Dios? Si te esté yendo así, porque te apartaste de Dios. Vuelve a Dios
y Él te restaurará. Amén. ¿Sería un mal consejo? ¿Están obrando mal? Sí. La palabra, su modo de pensar es un modo lógico que cualquier hijo de Dios tendría, pienso yo. Pero están pecando porque están juzgando sin saber la causa. En realidad Job está sufriendo por ser justo, para glorificar el nombre de Dios sin que el mismo Job sepa. Porque tal vez si le hubieran pedido permiso, Job hubiera dicho, no, mejor que sea otro, ¿verdad? No quise decir el nombre de nadie aquí, ¿verdad? O sea, amén. Entonces, hermanos, no juzguemos. Porque yo creo que todos juzgamos siempre. Y pecamos. Cuando vino el pastor Willy Arauz, me dejó algo en mi corazón. En la prédica que él dio. Nadie sabe el proceso del otro. Dios procesa a uno y a otro de diferente manera. Deja que la obra sea terminada. Amén. Dice todavía, Dios no rechaza al íntegro, ni tampoco sostiene malhechores. ¿Qué le está diciendo? Tú eres un malhechor. Si fueras justo, Dios llenara de risa tu boca y de labios de grito de júbilo, y tus enemigos serían derrotados, ¿correcto? Ahora dígame usted, ¿están juzgando correctamente a Job? No. ¿Quién es inocente? Job. Pero usted sí lo sabe porque ya lo leyó. Ajá, pero ellos no saben. Pero ellos no. Amén. Y hasta ahí podríamos pensar, hermano, a nivel humano, porque a veces piensa uno así, ¿cómo Dios puede permitir tal maldad? Solo para, déjame usar esta palabra aunque la digo con mucho miedo y temor, para lucirse. ¿Cómo Dios puede permitir que un justo sufra tanto? Pero el Señor abrió mi entendimiento y me dijo, es para darle gloria a mi nombre. Aleluya. Y como yo soy un poquito duro de entender, duro de entendimiento, le voy a poner un ejemplo. Señor, cuando probaste a Abraham, ¿quién en su sano juicio mataría a su propio hijo? Así es. Para entregártelo así. Aparte de que lo van a meter a la cárcel por... Y el problema que va a tener cuando venga con Sara y Isaac, lo maté. Wow. Sí, me estoy hablando. Siendo razonemos un poquito humanamente. Yo creo que todos nosotros, yo creo que no estaríamos dispuestos a ese. Pero la palabra de Dios dice que Abraham tenía fe de que Dios lo volvería a la vida a Isaac. Porque Abraham creía en las promesas de Dios y que Dios lo que promete lo cumple, y le había dicho que por medio de Isaac iba a venir descendencia. O sea que si Dios pedía que lo matara, es que Dios tenía el poder para levantarlo nuevamente. Lo dice Hebreos. Esa es una fe que wow. Amén. Y yo le dije, déjeme hacerlo así, porque a veces le digo, no es justo. ¿Qué estoy diciendo yo? Y en una de esas Dios me contestó, porque no se lo dije una vez, se lo dije varias. O sea, varias veces que leí ese versículo. ¿Te parece injusto? Sí, porque pobre Abraham, la angustia que llevaría y subir. Y se iban sin saber. Las mamás no se enteró. El que sí iba sufriendo era Abraham. Y luego ya cuando llegó que lo tuvo que amarrar. ¿Y no te parece injusto que yo entregara al mío? Porque Abraham le sustituyó con cordero y Abraham lo entregó, pero yo sí lo entregué.
¿Eso no te parece injusto? ¿Cómo se siente usted ante esa noticia? Sin palabras. Y a veces juzgamos a Dios porque no conocemos los propósitos de Dios. Amén. Pues algo pasa así con Job. Señor, pero es un justo sufriendo para la gloria de tu nombre. ¿Sí? El más justo de todos sufrió por todos los injustos. Jesucristo. Para gloria del nombre del Señor. Gloria a Dios. Y para salvarnos a nosotros. Gloria a Dios. Sí, el Señor sabía que venía. Cuando los griegos empezaron a buscar a Jesús, dijo, la hora ha llegado para que yo sea glorificado. ¿Cuándo se lo puede encontrar? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedaría solo, pero si muere dará mucho fruto. Y si yo soy levantado, atraeré muchos a mí. Él sabía que venía. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida por muchos. Él sabía que venía a morir. Y hermano, a veces nosotros creemos que venimos a pare de sufrir. Amén. ¿Y acaso, dice el Señor ahí en la palabra en Juan 12, mi alma se ha llenado de angustia? ¿Y qué le diré yo al Señor, al Padre? Sálvame, si para esto he venido, para que el Padre sea glorificado. Es decir, que el Señor Jesús venía a sufrir hasta la muerte. ¿Para qué? Para que el Padre fuera glorificado. Porque no había habido hombre en el mundo como mi Señor Jesucristo en la tierra. Todos se habían desviado, todos siempre preferían su vida antes de dar su vida por el Señor. La palabra del Señor nos dice, hermano, que aquel que quiera vivir su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de él, La ganará. salvará, o la ganará, o la perseverará, como se quiera, diferentes versiones. Pero nosotros queremos, hermano, que nos vaya bien en todo, y está bien querer. Pero a 1 de Pedro 4 dice, hermanos, no os extrañéis como que algo extraño está pasando cuando estás en el fuego de la prueba. Al contrario, regocijaos Gloria a Dios. y compartir los padecimientos de Cristo. Porque a través de esas pruebas, de esas dificultades, nosotros estamos glorificando el nombre de Dios. Así es, amén. Hay gente que cuando, hermano, le falta algo, se va del Señor. Yo he conocido un hombre, lamentablemente, que se le murió, creo, no sé si su hermano o su mamá, y se enojó con Dios y desde ahí ya no cree en Dios. Quiero que sepa que si usted está vivo, califica para morir. Así es. Amén. Tenemos que entender, hermano, que este templo va a ser destruido. ¿De qué manera? No sabemos. Esperamos que no sea, que venga antes el Señor. Pero ¿y si no? Tendremos que abandonar esta morada, pero seremos vestidos con un edificio celestial, dice la palabra del Señor. ¿Por qué no se le da un aplauso al Señor? Dice Isaías, hermano, 53:10, pero el Señor Jehová quiso quebrantarle, ¿a quién? A Jesús, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo, ¿quién se entregó a sí mismo? Señor Jesús. ¿Cómo no? Entonces nosotros ya conociendo Job, conociendo lo de Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos. Pero hermano, ese instinto de supervivencia, ¿va? Nos hace como que huir de... Nomás dice que vamos a subir y ve para dónde queda la puerta, ¿no? Empieza a entender, hermano.
Amén. Dios lo sometió a un padecimiento cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Debido a la angustia de su alma, Él verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos, y Él cargará con la iniquidad de ellos. Amén. ¿Será que un justo puede sufrir por la voluntad de Dios? Sí. Vemos a Job, vemos a mi Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de ese hombre ciego de nacimiento? Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ya ve cómo eran los apóstoles, bien espirituales, ¿verdad? Ninguno pecó, ni él. Él nació así, para que las obras hechas en él fueran glorificado el nombre del Señor. Entonces imagínense, hermano, Dios hizo a una persona ciega desde que nació con el propósito de glorificar al Señor cuando la vista le fuera de vuelta. Si usted está pasando una enfermedad, Dios se va a glorificar cuando el Señor lo sane. Amén. 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 Pablo, hermano, murió decapitado. Pero dice Pablo en 2 Corintios: he pasado muchos trabajos, cárceles, azotes, sin número de veces, han venido en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. He pasado un día y una noche en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, con muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Wow. Y dice, ahí no voy a ir a evangelizar porque está haciendo mucho calor, hermano. Santo. Aquí hay aire acondicionado, carpetita, hasta su platito de comida se lleva. Ahora se lo come, pero ya se lo lleva puesto. ¿Cómo nos ama el Señor? Gloria a Dios. Es bueno. Fíjese, eso ya es mío, ¿eh? Pasando la frontera es diferente. Sí, es. Buscan más al Señor de aquel lado, hermano, que aquí. Cuando digo aquí no me refiero aquí en esta iglesia, sino aquí en esta nación. Porque la riqueza o la ambición de las riquezas nos distancia de Dios. Sí, es. Estamos muy acomodados. Y me viene ahorita a mi mente, yo estoy rico, no tengo necesidad de nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No sabes que eres miserable, pobre, ciego, desnudo, digno de lástima? Santo Padre. Nos necesitaría quitar el Señor el alimento, la salud, el trabajo, para poderlo buscar. Timoteo dice Pablo, toma agua con vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Yo preguntaba, Señor, pero Pablo le hacían así unos mantos, los llevaban y nomás los ponían ahí y se darían los chamucos, ¿verdad? Y eran sanados. ¿Por qué no le mandaron unos por UPS? Por FedEx. Claro, no. ¿Será que Pablo no oró por Timoteo? Sí. ¿Y por qué Timoteo no se salvaba? No se sanaba. La voluntad de Dios. Bueno, hijo. Trabajaba en la obra para el Señor. Amén. Era un verdadero hijo de la fe, como dice Pablo. De hecho, se considera que era el apóstol de Éfeso. ¿Se da cuenta? Amén. Y los apóstoles, hermano, muertos a espada, desollados. No sé si sepa lo que es la palabra desollar, pero ha agarrado usted un pollo
crudo y le ha quitado la piel. Eso es desollar un pollo. Pues hay apóstoles que murieron desollados. A Isaías, el profeta del Hijo, hermano, lo pusieron de cabeza, lo abrieron de piernas. Un perrito. Es cierto. Profeta genuino de Dios, no de esos que venga y siempre, hermano. Los de a 1000 de aquí, los de a 500 de aquí. Amén. Los mártires que están en el cielo, hermano, clamando: ¿hasta cuándo, Dios justo y verdadero? Has de vengar nuestra sangre. Y nosotros nos quejamos. Y yo le decía: Señor, Padre, como que el mensaje no está muy bonito, así como que... ¿Qué les digo? ¿Prepárense a sufrir o cómo está la cosa? ¿Quién de nosotros está en pruebas, hermano? O bueno, no quisiera yo decirlo. ¿Ah? Levante la mano quien no le esté pasando nada. Dice: mejor no, porque no sé que se dé cuenta el Señor. No, el Señor sabe. Porque si un hermano por ahí, aquí está la presencia del Señor. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que no le pase nada. Amén. Así es, amén. ¿Por qué? Porque entonces puede ser que mi hijo sea Así es. santo. Entonces, cuando le pase algo, hermano, regocijémonos. Aleluya. Amén, amén. No se sorprenda con... Pero yo así hablaba anoche, como en una mañana estaba diciendo: Señor, y así los voy a dejar así como que no te has dado cuenta tampoco tú. No. Bueno, ve al libro de Job. Vamos al libro de Job. Job 42. Ya ve que rápido llegamos a los 42 versículos. El Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble de lo que Job había poseído. Después de esto, Job vivió 140 años. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Es decir, que la carne aguzanada, ¿cuánto tiempo le tardaría el Señor en sanar su carne? Ya lo hizo con Lázaro, ¿no? Si usted no ha sido sanado porque Dios no lo ha permitido, no es porque Dios no pueda. Tal vez puede ser que Dios no quiera, porque no ha querido, porque hay un propósito. Así es. Y yo seguía sin entender. Bueno, ya lo sanaste, ya le diste el doble. Si le diste el doble, ahí sí dice que tuvo 10 hijos otra vez, ¿verdad? Yo me quedé acá, tendría 2 suegras, 2 esposas, le dio el doble, ¿verdad? Pero eso soy yo, el humano, pensando, ¿verdad? Sigo sin entender. Y ahí ya me tuvo que hablar. Cuando un justo sufre por ser justo, es para glorificar mi nombre. Aleluya. Pero aquel que sufre por ser justo, va a ser también el glorificado. Gloria. Job fue glorificado, hermano. Sí, amén. Pero me dio un ejemplo aún mayor. Porque no hay otro más justo que Jesucristo. Amén. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que todo lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, doblen sus rodillas delante de Él. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Está sentado a la diestra del trono y reina con mi Señor. El justo más justo que ha existido sobre la tierra es mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vino sabiendo a lo que venía. Posiblemente, yo no conozco el corazón de Job, aunque vemos mucho de su integridad.
si Job hubiera aceptado. Posiblemente hubiera dicho sí, pero posiblemente hubiera dicho mejor manda a otro. Pero mi Señor Jesucristo sí sabía a qué venía. Y sabía, hermano, que nosotros somos pecadores. Mire, el amor del hombre y de la mujer, ¿verdad? Cuando digo hombre me refiero, es condicional. Te amo solo si tú me tratas bien. Te amo solo si tú haces lo que yo quiero. Solo si tú te lo mereces, si tú te lo ganas. Hasta cuando ando en el novio, que haga puntos. ¿Verdad? Pero nosotros no hicimos puntos. Dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Que antepuso el gozo en el sufrimiento. La palabra en Hebreos dice que Cristo aprendió a obedecer a través de sufrimientos. Estoy hablando del justo más justo, del santo inmaculado. En medio de los sufrimientos tenemos que aprender a obedecer. Amén. Cuando estaba ministrando el Espíritu me puso que bajara el tiempo, pero que usted analizara lo que estaba cantando. Señor, te lo entrego. Yo quiero ser santo, apartado para ti, para hacer Tu voluntad. ¿qué es lo que dijo el Señor? Hágase, Señor, y no. ¿Será que Cristo podía negarse a subir a la cruz? Sí. Podía, pero decidió pasarlo todo, Por mí. porque para eso había venido. Así es. La pregunta es, ¿a qué hemos venido nosotros a esta tierra? Si no es a glorificar el nombre del Señor. Y hermano, somos tan, no sé si es una mala palabra en Guatemala, las guatemaltecas me corrigen, tan iguas. ¿Qué quiere decir iguas entonces? Como aguados. Tan niños, que con un desprecio nos apartan del Señor. Si nos corren del trabajo, no nos dan un trabajo rápido. ¡Ay, santo! ¿Dónde está tu Dios? Señor, ¿qué pasó? Si llega una enfermedad y el Señor no nos sana. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Postrarnos, adorar a Dios. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Ahí donde está usted, póngase de pie. Y si está sufriendo algún valle, si está sufriendo alguna enfermedad, hermano Clemente, le la mi esposa por el sonido. Yo espero que usted entienda. En primer lugar, quiero que cierre sus ojitos. Dice la palabra del Señor que nos juzgamos a nosotros mismos. Cierre sus ojitos todos, por favor, no los va a ocupar ahorita. O se los voy a picar yo. O lo cierra, ¿verdad? ¿Hay pecado en usted? ¿Podría decir usted como Job? ¿No hay pecado? Porque el Señor reconocía que Job era íntegro, recto, temeroso, apartado del mal. ¿Podría decir el Señor eso de usted? Cuando digo de usted me refiero a mí también. O estaremos como Asaf, en vano he guardado mi corazón y en vano he mantenido limpia esa inocencia en mis manos, cuando en realidad su corazón estaba lleno de amargura y sentía punzadas en su corazón. Porque si no estás recto delante del Señor, tal vez estás sufriendo a causa de sus pecados. Amén. Entonces Dios quiere que te analices, que te examines, que te escudriñes tú.
Porque si estás pasando un valle, estás pasando una enfermedad, posiblemente no es por ser justo, posiblemente es porque no has querido cambiar. Has aportillado el vallado y la serpiente te ha mordido. Si ese es tu caso, pídele perdón a Dios. Porque para eso es la Santa Cena también. Para decirle, Señor, perdóname. Pero me pone el Señor. Me pone el Señor que no dejes de orar por tus hijos cada mañana. Que te levantes cada mañana y que ores por ellos. Job dijo, quizás mis hijos hayan pecado o hayan maldecido a Dios en su corazón. Y Job se levantaba. Pero si ya has pedido perdón y aún así estás pasando los valles, entonces tengo buenas noticias, hermano. Sufres por ser justo. Y regocíjate, porque lo estás haciendo para gloria del nombre del Señor. Porque en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de esas batallas, sigues amando a Dios, sigues perseverando, sigues caminando, le sigues creyendo, le sigues buscando. Y el enemigo que te ha querido ver derrotado y que ha querido que tú maldigas en la cara al Señor, ha sido avergonzado y derrotado, humillado. Y a través de ese sufrimiento, a través de esa enfermedad, a través de esa situación que tú no estás entendiendo, estás glorificando el nombre del Señor. Pudiera ser que haya amigos tuyos que te están juzgando como los amigos de Job. Pero cómo te juzga Dios es lo que le importaba a Job. El Señor quiere que veas cómo estás. Si tú te consideras y has pedido perdón y vives una vida recta en justicia, sigue viviendo así. Sigue viviendo así. Porque así como con Job tuvo un tiempo que la prueba terminó, y el final de Job fue más grande. El final de Jesús en la tierra fue más grande. Porque le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra del Señor, al vencedor. Al vencedor. Le permitiré sentarse conmigo a mi trono. Le daré un nombre nuevo. Escribiré el nombre de mi padre y de la ciudad y mi nombre nuevo sobre de él. Nunca más saldrá de ahí. Andará conmigo. Amados, dice Pedro, no os extrañéis cuando el fuego de la prueba venga sobre vosotros como que algo extraño está pasando. Al contrario, regocijaos conforme compartís los padecimientos de Cristo. ¿Cómo lo compartes? Si has sido acusado siendo justo, regocíjate. Si alguien te ha humillado aún siendo justo, regocíjate. Si estás enfermo aún siendo justo, regocijaos. Regocijaos. Porque Dios está diciendo, has visto a mi sierva, a mi siervo. A pesar de que su carne ha sido tocada, a pesar de que sus finanzas han sido tocadas, me sigue amando. Y le vienes glorificando. Bendito sea el nombre del Señor. Adora al Señor, hermano. Adora al Señor. Padre mío, bendito Dios. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que redargullas cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. El Señor te está abriendo los ojos, hermana, hermano, porque no quiere el reproche en tus labios. Pero también me dice el Señor que ha venido para consolarte, para que entiendas lo que no has podido entender por mucho tiempo, y dejes de estarte preguntando ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo?
porque a través de ello está siendo glorificado el nombre del Señor. Si estás en justicia, si no lo estás, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, renuncia a ese pecado, renuncia. Y habitar en tu presencia.